El ejército de Satanás se prepara para atacar a Israel, y la profecía se cumplirá. Muchos de nosotros hemos aprendido sobre la caída de Satanás durante la guerra en el cielo y su actividad actual en la tierra. Sin embargo, hay una profecía inevitable y aún no cumplida que afecta a Satanás en la Biblia. Esta profecía involucra al ejército de Satanás preparándose para atacar a Israel, una situación de gran importancia. Leemos acerca de esta profecía en el libro de Apocalipsis. El Antiguo Testamento contiene 15 libros de profecía, pero el Nuevo Testamento tiene solo uno, Apocalipsis. Juan, un apóstol, lo escribió mientras estaba en Éfeso. Juan y María, la madre de Jesús, se mudaron allí juntos y vivieron el resto de sus vidas en Éfeso, donde también fueron enterrados. Apocalipsis fue escrito hacia el final del primer siglo. Durante ese periodo, el emperador Domiciano exigía que todos quemaran incienso en honor a César una vez al año. En el día del Señor, las personas debían pararse ante un altar, levantar las manos y declarar: «César es el Señor». Para los primeros grupos cristianos, esto era un desafío severo, ya que su fe era clara: Jesús es el Señor. No podían decir «César es el Señor» sin enfrentar graves consecuencias. Era crucial ver si los cristianos se mantendrían firmes en su fe. Incluso antes de que se escribiera este libro, ya había personas muriendo por su fe. Y todo el libro es una guía para aquellos dispuestos a morir por lo que creen. Inicialmente, la palabra mártir solo significaba testigo, pero pronto quedó claro que ser un verdadero testigo. Por seguir a Jesús, podrías perder la vida, y es por eso que el significado de mártir cambió a alguien que muere por su fe en Jesús. Juan escribió el libro de Apocalipsis, pero está redactado de manera diferente a su Evangelio y sus 3 cartas. Esto se debe a que el libro de Apocalipsis le fue entregado a Juan de una manera única. Dios Padre se lo dio a Jesús, luego Jesús se lo dio a un ángel, y ese ángel lo transmitió a Juan, quien lo escribió para todas las iglesias. Ningún otro libro de la Biblia se originó de una forma tan compleja. Juan escribió lo que vio y oyó, y a veces lo que veía era tan extraordinario que el ángel tuvo que recordarle 11 veces que lo anotara todo. Durante sus visiones, Juan fue llevado al cielo, donde escuchó diversas voces y coros cantando, y tuvo que asegurarse de registrar todos esos detalles. Apocalipsis es un libro increíble con un tema claro: el regreso de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Este evento es predicho 318 veces en la Biblia, lo que lo convierte en la predicción más mencionada. El libro de Apocalipsis abarca los eventos que ocurren antes, durante y después del regreso del Señor Jesús. Es aquí donde vemos al ejército de Satanás atacando a Israel, específicamente durante la Gran Guerra, llamada Armagedón. Quizás hayas escuchado que Armagedón suena aterrador y confuso. Tal vez lo hayas visto en un póster de alguna película, pero en realidad es un evento bíblico que está por venir. Sí, Armagedón se menciona específicamente solo una vez en la Biblia, en Apocalipsis 16:16, y los reunió en un lugar llamado en hebreo Armagedón. A pesar de esta única mención, el concepto ha tomado una importancia significativa en nuestro pensamiento e imaginación. ¿Sabías que Armagedón se deriva del hebreo Har Megiddo? Har significa montaña, y Megiddo es un lugar, por lo que en conjunto significa montaña de Megiddo. Megiddo es un sitio histórico ubicado en lo que hoy es Israel, conocido por su importancia estratégica y por ser escenario de numerosas batallas antiguas. Sin embargo, en el contexto de Apocalipsis, Armagedón no es solo una ubicación física, sino que simbólicamente representa la batalla final entre las fuerzas del bien y del mal antes del fin del mundo. Cuando las personas escuchan la palabra Armagedón, suelen pensar en eventos catastróficos que marcan el fin del mundo. El nombre evoca una gran lucha entre el bien y el mal, y es frecuentemente utilizado en películas y libros para describir el apocalipsis.
pero este nombre proviene de antiguas historias y lugares de hace mucho tiempo en el Medio Oriente. La conexión entre el Armagedón apocalíptico y el histórico Megido es profunda. Este nombre no fue elegido al azar para la batalla de los últimos tiempos, ya que tiene mucha historia relacionada con los conflictos pasados en esa región. Megido era una ciudad antigua situada en un cruce estratégico en el norte de Israel, que conectaba las rutas comerciales vitales entre Egipto, al sur, y Mesopotamia, al norte. Esta importancia geográfica significaba que quien controlaba Megido, tenía una ventaja notable, tanto económica como militarmente, debido a su importancia estratégica. Por esta razón, la ciudad se convirtió en el centro de muchas batallas a lo largo de los siglos. Notablemente, la Biblia relata una de las batallas más antiguas registradas en Megido, donde la famosa jueza de Nemesiento, Israel, Débora y su general Barak triunfaron sobre el rey cananeo Jabín y su comandante Sísara, en Jueces capítulo 5. Más tarde, en 1 Reyes 9:15, el rey Salomón fortificó Megido, junto con Azor y Geser, reconociendo su inmensa importancia estratégica. Megido es un lugar especial con una rica historia. Piénsalo como una ciudad antigua en un cruce de caminos. Era tan importante porque muchas rutas comerciales principales pasaban por allí. Por esta razón, quien controlaba Megido tenía la capacidad de vigilar y dominar estas rutas, lo que lo convertía en un punto clave para el comercio, los viajes y la ventaja militar. En el futuro, Megido se volvería famoso por otro motivo. Muchas personas creen que será el escenario de una gran batalla futura, conocida como la Batalla de Armagedón, pero esa es otra historia. En resumen, Megido era como una gran intersección de carreteras en la antigüedad, y el rey Salomón se aseguró de que estuviera bajo su control. Sabía su valor y por eso la fortificó. Dada su historia como campo de batalla, no es sorprendente que los autores del Nuevo Testamento, con inclinaciones proféticas, hayan utilizado el legado de Megido como una metáfora para la confrontación final entre el bien y el mal. Su historia está llena de combates, y las batallas que ocurrieron en Megido lo convierten en un símbolo perfecto para la gran batalla final mencionada en el libro de Apocalipsis. Esta será una gran confrontación entre los grandes enemigos de Dios y el ejército del bien. Apocalipsis 16:16, donde se menciona Armagedón, ocurre después del gran juicio de Dios, conocido como las copas. Básicamente, estas copas son como recipientes que contienen la ira de Dios. Para ese momento, la humanidad había cometido muchos actos malvados, especialmente bajo el liderazgo del Anticristo. Los tiempos finales, tal como fueron predichos en el libro de Apocalipsis, estaban sobre la humanidad. El mundo, ya sumido en el caos, ahora estaba a punto de presenciar el derramamiento de la ira de Dios a través de las 7 copas de juicio. Las calamidades severas comienzan. El primer ángel, portando su copa, se acercó a la tierra y vació su contenido. Inmediatamente, ocurrió un cambio aterrador. Aquellos que llevaban la marca de la bestia y adoraban su imagen, el mismo símbolo de su rebelión contra el Creador, fueron súbitamente afligidos. Una llaga horrible y dolorosa apareció en sus cuerpos. Las personas que antes mostraban con orgullo su marca ahora sufrían, con llagas dolorosas en su piel. Después de la primera copa, que trajo estas llagas a aquellos que llevaban la marca de la bestia, los cielos se prepararon para otro acto trascendental. El ángel dio un paso adelante, y en su mano sostenía una copa llena de un líquido misterioso. Al tocar las aguas de la tierra con el contenido de la copa, comenzó una transformación espeluznante. El océano azul y claro, lleno de vida, empezó a cambiar. El agua se transformó en un color rojo oscuro y espeso, como la sangre espesa que verías en el cuerpo de un muerto. Este cambio no fue solo simbólico o superficial. La transformación fue profunda.
alterando la esencia misma de las aguas. Ya no se escuchaban las ballenas ni los delfines, todo estaba en silencio. Los pescadores, que solían pescar con alegría, ahora se quedarían atónitos ante la destrucción. Las ciudades que dependían de los peces para alimentarse estaban en problemas. Esto nos recuerda una historia de la Biblia, cuando Dios convirtió el río Nilo en Egipto en sangre porque el faraón no liberaba a los israelitas. Sin embargo, el mensaje subyacente de la Biblia nunca se olvida, incluso en estos momentos terribles. Habla de esperanza, redención y el amor inquebrantable de Dios. Luego, el ángel derramó la tercera copa. Los ríos y manantiales tampoco se salvaron. Ellos también se convirtieron en sangre. El agua, la esencia misma de la vida, se transformó en un símbolo de muerte. Cuando estos juicios lleguen, el tiempo hasta el regreso de Jesús debe ser muy corto. Llegó el momento de la cuarta copa. Un ángel se adelantó sosteniendo el siguiente recipiente de juicio. El objetivo de esta copa no fue la tierra ni el agua, sino el mismo sol que ilumina el cielo. De repente, las cosas comenzaron a cambiar. El sol, que siempre había sido una fuente de luz, calor y sustento, fue dotado de un nuevo y terrible poder. Comenzó a abrasar la tierra con una intensidad nunca vista antes. El calor era insoportable, y la gente sentía como si estuviera atrapada en un horno abrasador, como si estuvieran dentro de un horno. Sus pieles chisporroteaban bajo el fuego implacable que descendía desde lo alto. El dolor era intenso, quemando cada hueso, cada fibra de sus cuerpos, y mientras eran abrasados por el gran calor, en lugar de volverse a Dios en busca de misericordia, sus corazones se endurecían, alzaban sus puños hacia el cielo, no pidiendo ayuda, sino mostrando ira y falta de respeto hacia Dios. La incapacidad de los hombres para responder con arrepentimiento demuestra que el conocimiento o la experiencia del juicio no cambiará la condición pecaminosa del ser humano. Aquellos que no son ganados por la gracia nunca serán ganados. Entonces, bajo la orden divina, el quinto ángel avanzó, no dirigiendo su copa hacia los mares, montañas o ríos, sino directamente al mismo trono de la bestia, el epicentro de la maldad. Cuando esta copa fue derramada, el sol desapareció, sumiendo el reino de la bestia en una completa oscuridad. Imagina un mundo sin luz, tan oscuro que no puedes ver absolutamente nada. Esta oscuridad no era tranquila ni serena, se sentía pesada y hacía que las personas se sintieran extremadamente incómodas. Sin embargo, esta profunda oscuridad era solo el comienzo de su tormento. La oscuridad de la quinta copa es una vista previa del mismo infierno. Aquellos que estaban bajo el juicio de esta copa estaban, por así decirlo, en las orillas del lago de fuego. Pensarías que en medio de tanto sufrimiento la gente caería de rodillas, clamando por misericordia o perdón. Pero, incluso mientras sufrían, en lugar de pedir perdón, eligieron resistir las advertencias de Dios. En lugar de clamar por ayuda o rezar, hablaron con falta de respeto, aun cuando estaban rodeados por la clara evidencia del poder y la majestad del Todopoderoso. Sus corazones permanecieron endurecidos, firmes en su rebelión. El texto concluye con una reflexión sombría sobre el estado de la humanidad en ese momento. Y no se arrepintieron de sus obras. Apocalipsis 16:1. Entonces llegó el momento de Armagedón. El sexto ángel, un ser divino de poder y propósito, sostenía en su mano una copa llena del juicio de Dios. Apocalipsis 16:12-16 dice: El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron, para que estuviera preparado el camino para los reyes del oriente. Y vi 3 espíritus inmundos, como ranas, que salían de la boca del dragón, Satanás, de la boca de la bestia, el dictador anticristo, y de la boca del falso profeta, pues son espíritus de demonios que hacen señales milagrosas. Ellos van a los reyes de todo el mundo habitado para reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, vengo como ladrón.
Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, es decir, quien permanece espiritualmente preparado para el retorno del Señor, para que no ande desnudo espiritualmente y su vergüenza no sea vista. Los demonios reunieron a los reyes y ejércitos del mundo en el lugar que en hebreo se llama Armagedón o Armagedón. Mientras las aguas del gran Éufrates se secaban, se preparaba el escenario para la confrontación final. El río se secó. Lo que antes bloqueaba el camino ahora se convertía en una vía despejada. El río Éufrates, parte extendida de la región del creciente fértil, es un hito significativo en las Escrituras y un recurso valioso en el Medio Oriente, ya que atraviesa Turquía, Siria e Irak. La Biblia menciona este río más de 50 veces. En el libro de Génesis se nos presenta por primera vez este río, en el capítulo 2, donde se afirma que el río Éufrates fue uno de los 4 ríos que fluían del jardín del Edén. La Biblia profetiza que un día el río Éufrates se secará para permitir el paso de un rey. Este secado no es simplemente un fenómeno climático, sino que parece ser orquestado divinamente como parte de los eventos que conducen al Armagedón. La identidad de los reyes del Oriente, mencionados en Apocalipsis 16:12, ha sido objeto de mucha especulación e interpretación a lo largo de la historia cristiana. El libro de Apocalipsis usa con frecuencia un lenguaje simbólico, y sus profecías a menudo son difíciles de entender, lo que deja espacio para diversas interpretaciones. La expresión «Reyes del Oriente» ha sido analizada desde varias perspectivas. Bajo el Anticristo, la maldad de la humanidad alcanza su punto máximo y es enfrentada con la ira de Dios contra el pecado. El secado del río Éufrates ocurre en la sexta copa. Los romanos creían que el río Éufrates servía como una defensa impenetrable contra invasores, ofensiva de los imperios situados más al este. En aquellos días, el río se extendía por un total de 1.800 millas, 2.900 kilómetros, de longitud, y su ancho variaba entre 300 y 1.200 yardas. Masivos ejércitos provenientes de Asia, incluidos los de China, India y Japón, podían avanzar hacia el oeste con relativa facilidad una vez que el río Éufrates se secó y se convirtió en un camino. Algunos especulan sobre la razón por la que estas tropas del este se dirigen hacia el oeste. Algunos creen que esto es en respuesta a una figura global conocida como el Anticristo, que tiene su base en Europa. Al final, se enfrentarán en combate con Dios. El secado del Éufrates está vinculado a una gran guerra. Los oyentes judíos antiguos habrían entendido rápidamente la imagen del secado de un río como una invitación a la invasión. Una tradición judía anunciaba que un río debía congelarse para permitir la invasión de Asia, y algunos esperaban que Dios dividiera el Éufrates para que las 10 tribus perdidas regresaran a su tierra. Pero eso no fue lo único que ocurrió ese día. Después de que el agua desapareció, aparecieron 3 espíritus extraños de un lugar oscuro, que parecían provenir del dragón, la bestia y el falso profeta. Esta guerra es claramente una guerra demoníaca. Aquí, la guerra espiritual se convierte en guerra física. Los espíritus toman la forma de ranas, y mientras el antiguo pueblo de Dios las veía como impuras, los egipcios veneraban a una diosa rana. El escenario estaba preparado, las piezas estaban en movimiento, y el universo contenía la respiración. Las líneas de batalla entre el bien y el mal se dibujaron más claramente que nunca, más antes que nunca. A medida que Juan continuó, se dio cuenta con profunda reverencia de la gravedad de los eventos que se estaban desarrollando. Escribió: «Miren, vengo como un ladrón. Bendito es el que esté despierto y mantenga sus ropas puestas, para no andar desnudo y ser expuesto a la vergüenza». Apocalipsis 16:15. Este enfrentamiento final representa más que solo una batalla física. Encarna la guerra espiritual que ha existido a lo largo de la historia, con Armagedón como el clímax de este conflicto cósmico. En los días finales,
antes de la gran batalla de Armagedón, el mundo sería testigo de eventos sin precedentes en su historia, sucediendo en rápida sucesión. Primero aparecería el Anticristo. Este líder carismático, dotado de poderes sobrenaturales, surgiría en medio de la agitación política y el deterioro social. Su ascenso no sería repentino, sino más bien un ascenso calculado al poder. Sería carismático, persuasivo, y ofrecería soluciones a los problemas del mundo que cautivarían a las naciones, incluso a él, cuyo advenimiento es según la obra de Satanás, con todo poder, señales y prodigios mentirosos. 2 Tesalonicenses 2:9. Esta escritura deja claro que el poder y la influencia del Anticristo serían inmensos, pero también estarían basados en el engaño y el mal. Confirmaría un pacto de paz que le permitiría ganarse la confianza de muchas naciones, según Daniel 9:27. Sin embargo, este tratado, destinado a durar 7 años, sería roto a mitad de camino. Esta traición llevaría a consecuencias sin precedentes. Persecución, especialmente hacia aquellos que se oponen a él y se mantienen firmes en su fe. A medida que el Anticristo consolida su poder, surgiría otra figura, a menudo conocida como el falso profeta. Este individuo serviría como el brazo religioso del dominio del Anticristo, dirigiendo la adoración hacia él y haciendo cumplir su autoridad a través de medios religiosos. El falso profeta, tal como se describe en el libro de Apocalipsis, tendría gran poder para realizar señales y prodigios, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia delante de ella, y hace que la tierra y los que habitan en ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Apocalipsis 13:12-13. Estos milagros, aunque asombrosos, tendrían una naturaleza engañosa. Se utilizarían para convencer al mundo de la naturaleza divina del dominio del Anticristo, haciendo que la disidencia fuera casi imposible y llevando a muchos por el camino equivocado. Un orden mundial. Con el ascenso del Anticristo y las maravillas engañosas realizadas por el falso profeta, los reinos del mundo gradualmente se unirían bajo un solo paraguas de gobierno. El Anticristo controlaría un gobierno global, uniendo naciones como nunca antes se habían unido. La Biblia habla de 10 reyes o líderes que entregarían su poder y autoridad a la bestia, el Anticristo, y de los 10 cuernos que tuvo el número de 10 reyes, que aún no habían recibido un reino, pero que recibirán poder como reyes durante 1 hora con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y fuerza a la bestia. Apocalipsis 17:12-13. Mientras el mundo experimenta un tiempo de unidad y paz sin precedentes, aquellos con ojos discernidores reconocerán la tiranía subyacente y la bancarrota espiritual. Esta unificación, en lugar de ser un signo de esperanza, sería el preludio de la confrontación final entre el bien y el mal en Armagedón. A medida que el mundo se acerque a esta batalla definitiva, será crucial que los creyentes se mantengan vigilantes, firmes en su fe y cautelosos ante las artimañas de la decepción. Los eventos que conducen a Armagedón pondrán a prueba la fe de muchos, pero también servirán como un testimonio de las verdades proféticas contenidas en la Biblia. Después de que el Éufrates se seque, ¿qué sucederá con el Anticristo mientras lidera la batalla de Armagedón? La insatisfacción del pueblo con el liderazgo de este dictador global, que ha roto todas sus promesas, comenzará a aumentar. Durante la batalla de Armagedón, partes significativas del mundo comenzarán a construir sus propias fuerzas militares en un intento de derrocarlo. Sectores importantes del mundo empezarán a reunir sus fuerzas armadas y a rebelarse contra él. El Anticristo aplastará algunos de los intentos iniciales de rebelión, pero algo sucederá que le impedirá alcanzar su objetivo de destruir Israel y Jerusalén. Si el río Éufrates ya no existe,
Los gobernantes de las tierras del este tendrán más facilidad para atacar al anticristo. En el momento en que lleguen, se desencadenará el mayor conflicto de la historia humana, una demostración de la ira y el juicio de Dios contra el mal. Los 7 tazones son un testimonio profundo de la indignación justa de Dios contra la maldad y la rebelión de la humanidad. A medida que se derrama cada tazón, la tierra experimenta calamidades sin precedentes, desde llagas dolorosas que afligen a las personas, Apocalipsis 16:2, hasta el sol quemando la tierra con un calor intenso, Apocalipsis 16:8. Estos eventos no son actos arbitrarios de crueldad, sino un reflejo del principio bíblico. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Gálatas 6:7. Los tazones son una respuesta directa a las acciones humanas, enfatizando que el pecado persistente y la rebelión tienen consecuencias. Un llamado al arrepentimiento. Notablemente, incluso en medio del aterrador desarrollo de estos eventos, el corazón de Dios permanece constante. Desea el arrepentimiento y la reconciliación. Es una revelación desgarradora de la obstinación del corazón humano. Incluso cuando se enfrentan al poder y juicio innegables de Dios, muchos eligen la rebeldía en lugar del arrepentimiento. La intención de Dios nunca es destruir por el mero hecho de destruir. Más bien, sus juicios tienen como objetivo, en parte, llevar a las personas a darse cuenta de su necesidad de Él. Como nos dice 2 Pedro 3:9, el Señor no es lento para cumplir su promesa, como algunos creen, sino que es paciente con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Los tazones no son meramente incidentes aislados de juicio. Son el escenario para el gran final de la historia humana, que lleva a la batalla de Armagedón y a la victoria definitiva de Dios sobre el mal. Apocalipsis 16:16. En esencia, los 7 tazones del Apocalipsis no son solo juicios, sino mensajes. Hablan de la seriedad con la que Dios ve el pecado, de su profundo deseo de que la humanidad se arrepienta y regrese a Él, y de su promesa de erradicar el mal y establecer su reino eterno. Para los creyentes, ofrecen esperanza, un recordatorio de que, no importa cuán oscuro parezca el mundo, la luz y la verdad de Dios siempre brillarán victoriosas. Al reflexionar sobre los 7 tazones, recuerda que el Apocalipsis no trata solo de finales, sino de nuevos comienzos. Más allá de los tazones se encuentra la esperanza de una creación renovada, donde el dolor, el sufrimiento y la muerte son solo recuerdos lejanos para aquellos que escuchan el mensaje y se vuelven hacia la luz. Una nueva aurora les espera. ¿Por qué es todo esto importante? Porque la Biblia nos dice que estos eventos son como piezas de un rompecabezas que encajan en un cuadro más grande. Estas cosas sucederán como parte del gran plan de Dios y nos recuerda que Dios está en control de todo, incluso de los largos ríos y del futuro. Y esa es la fascinante historia del río Éufrates, desde los días desde el jardín del Edén hasta el futuro misterioso discutido en el libro de Apocalipsis. La causa de esta gran guerra es Satanás. Jesús habló mucho sobre Satanás, a quien llamó el enemigo y el maligno, en Mateo 13:39. Un enemigo desagrada o desprecia a otra persona y busca dañarla, contradecirla o luchar contra ella. Así, un enemigo de Dios se opone a la presencia y los propósitos de Dios en este mundo. La Biblia designa a Satanás, el diablo, como el adversario específico de Dios, como su enemigo a lo largo de la historia. Satanás ha intentado frustrar el plan de Dios, perjudicar a la humanidad y apartarla de Él. Las Escrituras mencionan a muchos otros enemigos de Dios y de su pueblo, además de Satanás. En la Biblia, un enemigo de Dios también es referido como un adversario o un oponente. Cualquiera que desobedezca los mandamientos del Señor es considerado enemigo de Dios. A lo largo de la Biblia, el diablo es llamado el maligno, 1 Juan 5:19.
Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo está bajo el poder del maligno. Los creyentes están en Dios, a pesar de que la mayoría de la humanidad está en el poder de Satanás. Cristo ha venido y ha impartido discernimiento espiritual. 1 Juan 2:13. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, niños, porque conocen al Padre. Jesús también llamó a Satanás el príncipe de este mundo, y cuando Jesús estaba cerca de su muerte, afirmó que llegó el tiempo del juicio. En este mundo, ahora el príncipe de este mundo será expulsado. Juan 12:31. El mundo estaba a punto de crucificar al Señor de la vida y la gloria, y al hacerlo, se condenaría a sí mismo, y el castigo recaería sobre él por su terrible renuncia a Cristo. La condenación estaba a punto de ser impuesta a la humanidad culpable. El gobernante de este mundo es Satanás. En un sentido auténtico, Satanás fue completamente vencido en el Calvario. Creía que había logrado deshacerse del Señor Jesús de una vez por todas. Sin embargo, el Salvador proporcionó un camino de salvación para los hombres y venció a Satanás y a todos sus huestes al mismo tiempo. La sentencia del diablo aún no se ha ejecutado, pero su destino ya está sellado. Aún sigue haciendo su malvado trabajo en el mundo, pero es solo cuestión de tiempo antes de que sea arrojado al lago de fuego. Cuando el Señor supo que se acercaba el momento de su traición y que no tendría mucho más tiempo para hablar con los suyos, Satanás se acercaba, pero el Salvador sabía que el adversario no podía encontrar ninguna culpa en él. No había nada en Cristo que respondiera a las malvadas tentaciones del diablo. Sería absurdo que alguien más que Jesús dijera que Satanás no podía encontrar nada en él. No diré mucho más a ustedes, porque el príncipe de este mundo viene y no tiene nada en mí. Juan 14:30. Satanás gobierna un mundo que incluye a hombres y ángeles separados de Dios. Su deseo es ser como Dios, lo que lo llevó a su pecado, y ahora lidera a todos los rebeldes que, como él, han caído. En Isaías 14:14 se dice: «Ascenderé por encima de las alturas de las nubes, seré semejante al Altísimo». El nombre Satanás significa adversario o acusador. Él acusa al pueblo de Dios de hacer el mal. Zacarías 3:1. Luego, el ángel me mostró a Josué, el sumo sacerdote, de pie ante el ángel del Señor, con Satanás a su derecha para acusarlo. 1 Pedro 5:8 nos advierte: «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». El fuego eterno está preparado para Satanás al final. Satanás arrebata la palabra de los oyentes, y también vemos en la Biblia que él tiene ángeles, como se menciona en Mateo 25:41. Entonces dirá a los de su izquierda: «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles». La misión de los ángeles de Satanás, que es robar y destruir a la humanidad, es cumplida por estos ángeles. El Señor Jesucristo, quien creó todo, se sentará en juicio sobre todos los ángeles caídos, porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha entregado todo juicio al Hijo, poniéndolo completamente en sus manos. Juan 5:22. Satanás siempre se ha opuesto al propósito de Dios, pero la cruz consumó la obra para la cual Cristo fue enviado. En la cruz, Satanás fue derrotado. El futuro curso de acción y la condenación final de los demonios será similar al destino de Satanás. Él y sus ángeles caídos se enfrentarán a su juicio final cuando serán arrojados al lago de fuego. Apocalipsis 20:10. Y el diablo, que los había engañado, fue lanzado al lago de fuego y azufre ardiente, donde también están la bestia, el anticristo y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. A partir de este momento, nunca habrá otra oportunidad de liberación para Satanás ni para los demonios. Satanás y los demonios no tienen ninguna oportunidad contra Cristo. Frente a la oposición demoníaca, la cruz logró la glorificación de Dios.
liberó públicamente a los prisioneros del diablo, derrotó a los espíritus malignos y selló su juicio. Gracias por acompañarnos en este video. Esperamos que la información compartida hoy te haya brindado una nueva perspectiva sobre estos temas tan importantes. Nos encantaría saber qué aprendiste, así que no dudes en dejar tu comentario abajo. Si te gustó el contenido, regálanos un me gusta y no olvides suscribirte al canal para no perderte futuros videos. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido de calidad. Hasta la próxima.